Esta es la parte 5 de la obra El mayordomo de la villana, de Villainés, Butler, donde el protagonista reencarna como el mayordomo de la villana de la historia y hace que ella se enamore de él. Quien quiera las otras partes estarán en la descripción. Recuerden suscribirse al canal y dejar su like. Siempre revisen la descripción de los videos, siempre dejo toda la información allí. Y ahora, vamos al video. Capítulo 9. El levantamiento de las facciones. El capítulo comienza con Cyril aún acorralado por la situación. En ese momento, Alforte vuelve a preguntar si Sofía no lo acompañaría a bailar. Ella no sabe qué hacer y trata de pedir ayuda al prota, quien nos explica que, como él es un simple mayordomo, no puede ayudarla con el segundo príncipe, pero sabe que Sofía es capaz de arreglar esta situación, y le explicó todo eso solo con la mirada, dándole más confianza. Sofía entonces se disculpa con Alforte, diciendo que en ese momento está ocupada con sus acompañantes, pero que en cuanto termine irá con él. Cyril continúa explicándonos que, aunque él es un noble de alta clase, su pedido fue hecho de una manera muy grosera, por lo que no necesitaban priorizarlo en ese momento. Sin embargo, tampoco pueden prestarle mucha atención al grupo de los plebeyos en este momento, tienen que calmar la situación. Así que cuando la joven señorita dijo que iría a encontrarse con él después, resumiendo un contrainvito para un baile, esto viniendo de una chica tan bonita como Sofía lo hace irresistible, y el príncipe debe estar en las nubes por Sofía. Pero, enfocándonos en su rostro, vemos que no entiende nada. Cyril se pregunta si la verdadera intención de Alforte no es la danza, sino impedir que Sofía se acerque a la facción de los plebeyos. Sin embargo, sus pensamientos se ven frustrados cuando el segundo príncipe, todo torpe, le pregunta si no quiere bailar con él. Cyril entonces recuerda que él es solo un idiota enamorado de Sofía, mientras Sofía intenta explicarse con él. Cyril nos recuerda la fiesta del té y que los niños tienen mucha dificultad para entender mensajes ocultos entre las palabras. Uno de los lacayos de Alforte se acerca a Sofía y le pregunta si no sabe que su posición está por debajo del segundo príncipe y si está negando una danza con él. Sofía se enfurece y pregunta si su voluntad de no querer queda por debajo de una clase social. El chico se disculpa por sus modales y luego pregunta a Alforte qué hará. Vemos entonces al príncipe sin saber qué hacer. El prota explica que, dadas las condiciones, ya no pueden rechazar la invitación del segundo príncipe. Sofía entonces se disculpa con Libert, quien se incomoda con la situación pero finge que todo está bien. Sofía entonces dice que dejará a Cyril para hablar con él en su lugar y menciona que cuenta con Cyril. Con el segundo príncipe y sus amigos, ella va a la pista de baile. El protagonista se molesta con los lacayos de Alforte que lo siguen como una sombra, pero ese no es su problema ahora. Luego, se disculpa nuevamente con Libert y dice que está allí para atenderlo. Después, se disculpa con Alice por tener que rechazar su invitación, pero ahora tiene que trabajar como mayordomo. Ella dice que renunciará a un baile con él por el momento, pero pregunta si podría acompañarlos en la conversación. El prota no sabe qué hacer, y Libert dice que ella puede participar, pero que sería aburrido para ella ya que sería una conversación entre plebeyos. Alice, toda inocente, pregunta cuál sería el problema de conversar con plebeyos, dejando a Libert sin reacción. Entonces, él dice que no habrá problema. El prota comenta que recuerda esta escena y nos explica que es el momento en que Libert, que odia a los nobles, se interesa por la heroína del juego, Alice. Cyril explica que todavía se culpa por interrumpir el destino de ella con el príncipe, pero la ayudaría a ser feliz por otras rutas. En ese momento, recuerda que no puede dejar que los dos se enamoren, ya que así estarían entrando en la ruta donde Sofía es incriminada por los elitistas y entonces él y Sofía irían a la guillotina. Libert y Alice se quedan mirando al prota, quien sigue pensando que debe encontrar alguna manera de seguir pareciendo neutrales, pero mostrando a Libert que Sofía está del lado de los plebeyos. La escena cambia a Sofía, que acaba de bailar con Alforte y, cuando estaba a punto de ir a hablar con Libert, uno de los amigos del príncipe se arrodilla ante ella, quien a su vez pregunta qué está haciendo. El chico dice que la está invitando a bailar.
Un poco ansiosa, ella llama al segundo príncipe, que no entiende nada de lo que está pasando y permite que su amigo baile con Sofía. Ella se siente insegura y explica que normalmente podría rechazar la petición del chico por estar por debajo de su posición social, pero con el permiso del segundo príncipe es diferente. Piensa que es solo otro baile y que podría darle tiempo de hablar con Libert y todavía confiaba en Cyril. Entonces acepta bailar con el chico. Cyril, al ver esto, no entiende nada mientras que Libert se enfada, pensando que ella aparentemente ha olvidado la promesa que le hizo a un plebeyo. El prota se desespera ya que le gustaría evitar un conflicto, pero descuidar a la facción de los plebeyos de esta manera va a empeorar la situación. Él se lamenta ya que la joven señorita está confiando en él, pero Libert no confía en él ya que acaban de conocerse. Para él, el prota es solo un mayordomo inmaduro de 12 años. Cyril entonces dice que lo siente mucho y que no era la intención de su joven señorita agravar la situación. Libert pregunta si eso es verdad y que tal vez esa era la intención de ella desde el principio. El prota le asegura que no, pero dice que entiende las sospechas con la situación desagradable. En nombre de Sofía, pide disculpas y de alguna manera en el futuro lo compensará. Libert dice que recordará eso y luego se despide del prota diciendo que tiene algunas cosas que hacer. El prota todavía está un poco inseguro, pero pronto se sorprende de que Alice aún esté allí. El prota, entonces curioso, pregunta por qué Alice se matriculó en esta escuela. Ella responde que se matriculó para poder encontrar al prota nuevamente. Cyril se queda boquiabierto y explica que ya lo había imaginado y que esa es la frase que ella dice al segundo príncipe en su ruta. Alice dice que por hoy desistirá de él, pero la próxima vez no lo dejará escapar. Cyril entonces dice que, como mayordomo, no podría bailar con ella ya que su posición no le permitía bailar con tanto glamour y que siempre necesita estar al lado de la joven señorita como mayordomo. Ella se queda enfurruñada diciendo que es solo un baile. Cyril se disculpa nuevamente. Alice dice que entiende lo que él dice, pero le pide que entonces le enseñe a bailar. El prota no entiende y ella explica que no es una buena bailarina y que, como mayordomo, su deber debe ser enseñar buenos modales a una torpe como ella. Un poco incómodo, él dice que si surge una oportunidad. Antes de que termine de hablar, ella se lanza sobre él y pregunta si eso es una promesa. Él intenta retractarse, pero al ver la sonrisa de Alice, se sonroja un poco y dice que es una promesa. Después de un tiempo, Sofía va hasta Cyril, ya muy cansada después del baile. Entonces pide que los dos vayan a otro lugar a conversar sobre la situación de las facciones y el prota la lleva a una sala vacía. Ya dentro de la sala, Sofía se estaba secando el rostro y, en cuanto termina, pregunta cómo fue la conversación con Libert. Cyril le cuenta lo que ocurrió y dice que tiene la impresión de que la joven señorita no se preocupa por los plebeyos. Sofía lamenta la situación. El prota se disculpa por no haber podido cumplir con su petición, y ella le dice que Cyril no necesita lamentarse y que solo no esperaba que las cosas salieran así, ya que confiaba mucho en él. En ese momento, ella se da cuenta de lo que estaba diciendo y pide disculpas a Cyril por poner tanta presión sobre él. Cyril le pide que se calme y dice que es el único culpable, ya que falló con Libert y, de cierta manera, la obligó a bailar en contra de su voluntad. Sofía nuevamente dice que no es culpa de él y que eso sirvió para salvar al prota de una situación desagradable. Y si fuera bueno para él, ella seguiría bailando, aunque no le guste, y que él debe recordar que ella lucharía hasta con los dioses por él. Fijándonos en el rostro de Sofía, vemos que está en modo yandere. Entonces dice que si la facción de los plebeyos se atreve a maltratar al prota, ella se uniría al grupo de los nobles y acabaría con ellos. Ruse se siente un poco asustada mientras Sofía sigue diciendo que realmente debería hacer eso, ya que así los dos no tendrían que quedarse en medio de esta pelea idiota y nadie se interpondría entre ellos. Cyril pregunta si está segura de eso. Ella pregunta si sigue con ese plan, él seguirá a su lado o no. Esto lo deja en duda, pero pronto se arrodilla y dice que a donde ella vaya o lo que ella haga, él estará a su lado. Sofía se ríe y dice que no estaba hablando en serio. El prota responde que lo había entendido, pero por dentro se siente aliviado, al igual que Ruse.
Sofía entonces pide que vuelvan al comienzo de la conversación. Cyril entonces le explica que hoy, además de haber causado un malentendido, también debilitaron la facción de la joven señorita, quien a su vez le pide que explique mejor. El prota resume que Sofía había dado una impresión débil de estar del lado de los plebeyos, pero después de las acciones de hoy, parecía que estaba del lado de los elitistas. Sofía dice que fue bastante ingenua y que ahora explicará la situación a sus amigas. Ruse pregunta si no sería mejor que la joven señorita descanse. Ella dice que está bien y agradece a Ruse por su preocupación. Ella llama a Cyril para que vuelvan al salón. Luego, recuerda al prota que primero necesitan tratar con Liberty y pregunta si sería buena idea ir a verlo ahora. Cyril responde que no sería una buena idea, ya que llamaría mucha atención, y por eso él mismo intentará ponerse en contacto con él, pero para no llamar la atención esperará otro momento. Sugiere que sería una buena idea si la joven señorita le enviara una carta. Ella agradece por el consejo. El prota se siente feliz ya que, aunque las cosas salieron mal, los dos podrán recuperarse y evitar sus ejecuciones. Sofía entonces dice que, ahora que ese asunto estaba resuelto, quería hablar de algo mucho más importante y extremadamente incómodo para ella. Esto deja al prota confundido, y luego activando nuevamente su modo yandere, ella pregunta si el prota estaba disfrutando la conversación con Alice. El prota se siente incómodo y piensa que si no tiene cuidado, podría terminar siendo ejecutado solo. Capítulo 10. Después de finalizar la fiesta. En el jardín de la academia, vemos a algunos alumnos quejándose de que sus peticiones no están siendo atendidas y de que el jardín está muy por debajo del salón de fiestas. Los mayordomos intentan calmar la situación, pero el caos se ha instalado. Raymond no sabe qué hacer en este momento, cuando aparece Luke diciendo que se encargará de todo. Raymond intenta resistirse a la ayuda de un amigo de Cyril, pero cuando ve a todos los alumnos alrededor de Luke pidiéndole que ayude en el jardín, Luke lo mira y le dice que parece que Raymond intentó acelerar demasiado el proceso de preparación, por eso todo está desorganizado. Raymond se siente avergonzado y sin saber dónde esconderse, lo que le hace recordar una escena de su pasado, dejándolo muy irritado consigo mismo. Entonces el narrador nos explica que, con sus altibajos, la fiesta de bienvenida llegó a su fin. En este momento vemos al protagonista acercarse a Raymond, quien a su vez pregunta si Cyril vino a reírse de él. Él responde que no, que vino para llevarlo a la sala. Raymond pregunta si ha visto lo que sucedió, y el protagonista responde que sí. En este momento vemos un flashback donde Raymond está siendo agarrado por el cuello y le dicen que todo fue culpa suya, y que gracias a él los grupos del jardín, aunque sean alumnos de la clase A, ahora son mal vistos por los nobles. Él intenta disculparse, pero los alumnos ni siquiera le permiten hablar. Saliendo del flashback, Cyril lo elogia por aceptar sus errores y no replicar. Raymond dice que parece que el protagonista realmente era como todos decían, y finalmente descubrió por qué había sacado 51 en danza. Entonces se disculpa con el protagonista por todo. Cyril dice que si entendió que estaba equivocado, todo está bien. Además de que el protagonista también no quería explicar el motivo de su nota, entonces tenía un poco de culpa. Raymond queda asombrado de que el protagonista lo haya perdonado tan fácilmente. Cyril luego le pide que le explique una cosa y elogia a Raymond, ya que los arreglos del jardín eran muy buenos para un niño de 12 años y seguramente podría ser contratado por una familia importante en el futuro. Pero debido a que apresuró las cosas, causó fallos en el jardín. Entonces pregunta por qué apresuró tanto las cosas. Raymond revela que fue porque su padre acababa de fallecer, lo que sorprende al protagonista. Explica que su padre murió en un accidente y era un excelente mayordomo, por lo que logró dejar grandes ahorros para su familia. Sin embargo, esos ahorros se estaban agotando, por lo que Raymond prometió a su familia que encontraría trabajo en un año y por eso ingresó a esa escuela. Cyril entonces comprende por qué lo desafió el día del examen. En este momento, Raymond se levanta disculpándose por todo. El protagonista pregunta si él va a renunciar y él responde preguntando si tenía otra opción, dado que dio lo mejor de sí mismo y fracasó, incluso sus camaradas le dieron la espalda al final.
Así que era mejor para él encontrar otro trabajo que perder otro año en la escuela, de modo que pudiera mantener a su familia. Cyril piensa que Raymond solo quiere lo mejor para quienes ama, al igual que él hace por Sofía. El protagonista intenta detenerlo, pero Raymond vacila. Entonces Cero les pide que sean amigos y que como amigos el protagonista hará todo lo posible para ayudar a Raymond a encontrar un trabajo en un año. Raymond, al ver eso, se disculpa nuevamente y comienza a llorar, ya que a pesar de todo lo que hizo, el protagonista aún estaba dispuesto a ayudarlo. Ya en el aula, Raymond llega disculpándose con sus compañeros, ya que debido a él recibieron calificaciones negativas. El chico de antes le dice que no necesita disculparse, ya que el fallo fue de todos. Otros alumnos dicen que ellos deberían disculparse por cómo lo trataron antes. Raymond se emociona con sus palabras. Cyril está feliz de que al final todo haya salido bien. Nos explica que ahora que la fiesta de bienvenida ha terminado, tendrá que concentrarse en el problema entre el segundo príncipe y Liberté. En ese momento, Alforte aparece en el salón buscando a Cyril, sorprendiendo a todos los alumnos al ver al segundo príncipe allí. El protagonista dice que Alforte no necesitaba venir hasta allí y que solo tenía que enviar a alguien para llamarlo, y él iría a la clase de los nobles. Alforte dice que sería un poco problemático hablar en la sala de los nobles. El protagonista piensa que Alforte debe estar un poco avergonzado por la conversación que quiere tener con él, así que probablemente quiera hablar sobre Liberté. Entonces realmente sería mejor que hablaran a solas. Cyril llama al segundo príncipe para otro lugar. En el jardín de la academia, el protagonista se da cuenta de que alguien los está observando, así que pregunta por qué los guardaespaldas del príncipe están tan lejos. Alforte dice que no necesita preocuparse por ellos. El protagonista entonces pregunta de qué quiere hablar. Alforte, un poco incómodo, dice que es sobre Sofía y que le gustaría saber qué piensa ella. Cyril razona que probablemente quiere saber de qué lado de las facciones Sofía ha elegido, así que dice que la mejor manera de que él sepa la opinión de Sofía es que él mismo le pregunte. El príncipe, un poco irritado, pregunta cómo podría hacer eso. El protagonista piensa que tal vez no debería haber hablado así con una persona tan importante, pero al enfocarse en el rostro del príncipe, se da cuenta de que no estaba irritado. Entonces dice que no sabe qué haría si le preguntara directamente a Sofía y ella dijera que no le gustan los chicos que no saben bailar. El protagonista está totalmente confundido y se pregunta si ambos estaban hablando de lo mismo. Comienza a reflexionar sobre las intenciones del segundo príncipe y se da cuenta de que Alforte se acercó a él sin pensar en los conflictos entre la facción de los plebeyos y la de los nobles, y que solo quería hacer una pregunta tonta. El protagonista piensa que no podría ser tan ingenuo y que esto debía ser en realidad una prueba. Entonces le dice al segundo príncipe que Sofía no lo consideraba un mal bailarín. Alforte dice que es mentira, ya que en su última danza le pisó el pie nuevamente, y cuando bailaron en su cumpleaños, le pisó el pie 3 veces. Por eso prometió mejorar para la próxima vez, pero al final no lo logró. El protagonista dice que al menos esta vez pisó menos veces en su pie. Alforte responde que eso no era suficiente. En sus pensamientos, Cyril nos explica que la única preocupación real de Alforte era lo que Sofía pensaba de él, pero lo más importante es que Cyril se dio cuenta de que el príncipe lo estaba tratando como a un igual, a pesar de formar parte del grupo elitista. Entonces, el protagonista pregunta si el príncipe podría aclarar una duda. Alforte le dice que pregunte lo que quiera. Cyril entonces cuestiona si Alforte tiene algún problema con los plebeyos. Él pregunta por qué tendría algún problema con los plebeyos. Cyril confirma su teoría de que el segundo príncipe no comparte los ideales de los elitistas. Alforte pregunta por qué hace esa pregunta. El protagonista responde que normalmente el segundo príncipe estaba acompañado por 2 amigos que no les gustaban mucho los plebeyos. Alforte confirma que ellos siempre actuaban así, pero que él tenía opiniones diferentes y que para él todos deberían llevarse bien. En sus pensamientos, Cyril explica que el segundo príncipe era simplemente un joven inmaduro que se preocupa demasiado por algo tan trivial como pisar los pies de Sofía. Justamente por eso, no puede leer adecuadamente una situación, es demasiado inocente para el título de príncipe.
Si él llegara a ser el futuro esposo de Sofía, ella podría enfrentar muchas dificultades en el futuro. El protagonista incluso quisiera aconsejarlo, pero podría ser ejecutado por insolencia hacia alguien de la familia real, así que debe aconsejarlo de manera indirecta. Cyril luego explica al segundo príncipe que Sofía no es del tipo de persona que se preocupa por habilidades de baile, y que al igual que el segundo príncipe, Sofía, al ser hija de un marqués, también tiene una reputación que cuidar. Por lo tanto, él debe tener cuidado con cómo interactúa con ella y cómo inicia una conversación. Alforte dice que comprende la situación y que la familia de Sofía debe ser bastante severa. En sus pensamientos, el protagonista se irrita, ya que el príncipe no entendió que él estaba hablando de él mismo y que solo tenía 12 años, por lo que no entendería ese mensaje secreto. Interrumpiendo los pensamientos de Cyril, Alforte pregunta qué le gustaba a Sofía. El protagonista se da cuenta de que otro problema ha caído en sus manos, así que responde que a Sofía le encantaban las rosas, al igual que las que estaban en el escudo de armas de su familia. El príncipe se entusiasma, ya que su palacio estaba lleno de rosas bastante raras. Entonces pregunta si ella aceptaría eso como una disculpa por pisarle el pie. El protagonista responde que probablemente sí. Cyril vuelve a sus pensamientos explicándonos que si invitara a Sofía a ver las rosas en su casa, probablemente los dos lacayos no estarían allí, por lo que sería una buena manera de aumentar el estatus de Sofía. Además, solo estando los dos juntos, ella podría explicarle mejor sobre las facciones, y así él podría ser liberado del grupo elitista. El segundo príncipe no debe ni imaginar su intención, por lo que todo debería estar bien por ahora. Ahora que sabe que el príncipe no estaba del lado de la facción elitista, necesita contactar a Liberte con esta información. Sin embargo, a pesar de lo que sucedió, el protagonista aún estaba un poco temeroso. Y con esto, lamentablemente llegamos al final de este video. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y tu comentario. Y así, nos vemos en el próximo video, donde te contaré más.